En la era de la hiperconexión, la atención es la moneda más valiosa. Lo que captura la mirada ya no es el trabajo bien hecho, sino el sobresalto, el accidente, la ofensa, la provocación calculada. El público contemporáneo ha sido educado para mirar donde hay ruido. Un músico que interpreta con maestría una pieza puede despertar admiración momentánea, pero esa admiración se evapora frente al atractivo magnético de una polémica. Una voz impecable se convierte en un susurro en medio del vendaval, mientras que un gesto escandaloso resuena como un trueno y se replica miles de veces en segundos. La mente, moldeada por siglos de instinto de supervivencia, reacciona con mayor intensidad ante lo negativo que ante lo positivo. Lo peligroso, lo prohibido o lo indignante interrumpen el flujo normal del pensamiento, obligándonos a prestar atención. Las redes sociales y los medios de comunicación han aprendido a explotar este sesgo. La indignación no solo se consume, se comparte, y cada reacción, sea de apoyo o de rechazo, alimenta un sistema que premia la fricción. En este ecosistema, el escándalo deja de ser un accidente y se convierte en estrategia. Los artistas que comprenden el ajedrez de la atención saben que el insulto público, el gesto controvertido o la imagen provocadora son piezas que mueven la partida. El desprestigio ya no es un riesgo, es parte del plan. El insulto ajeno se traduce en visibilidad y la visibilidad en valor de mercado. Pero esta economía de la provocación tiene un coste invisible. A fuerza de buscar la conmoción inmediata, se entrena a la sociedad para asociar relevancia con conflicto. Se normaliza la burla hacia el fracaso ajeno, se erotiza la transgresión vacía, y lo grotesco se vuelve paisaje cotidiano. Cada nueva polémica necesita superar a la anterior para mantener el interés, como si la atención colectiva fuera un músculo que se vuelve cada vez más insensible a los estímulos moderados. Se ha invertido el orden natural del mérito. El valor ya no se mide por lo que se crea, sino por el ruido que genera. La autenticidad queda desplazada por la teatralidad. El terreno musical, históricamente un espacio de expresión y conexión emocional, se ha convertido en un escenario híbrido donde la canción es un accesorio del personaje. Lo que antes se construía en torno al arte, ahora se construye en torno al relato extramusical. El escándalo, la estética extrema o la historia individual se convierten en la verdadera campaña de marketing. La canción existe para poner banda sonora al momento viral, y así el público cae en un bucle de consumo emocional. Se indigna, comenta, comparte y sin quererlo se convierte en el promotor gratuito de aquello que critica. Las energías que podrían invertirse en celebrar la belleza, apoyar lo constructivo o descubrir nuevas propuestas se canalizan hacia el combate inútil en secciones de comentarios. El capital ha encontrado su mejor aliado en la indignación espontánea. La consecuencia cultural es una progresiva pérdida de sensibilidad hacia lo luminoso. La belleza sin aspavientos no logra competir con el espectáculo de la caída. El talento sin disfraz es invisible. Y en esa invisibilidad, los artistas que se niegan a participar en el circo mediático sobreviven apenas en pequeños nichos, ajenos al gran escenario donde el ruido es la ley. Sin embargo, el hecho de que esta sea la lógica dominante no significa que sea inevitable. Resistir implica romper el ciclo, compartir lo que inspira en vez de lo que irrita, escuchar sin distracciones, sostener la atención en lo que no exige gritar para ser escuchado. La relevancia verdadera, aunque minoritaria, se construye en esos gestos. Porque al final no hay provocación que dure para siempre. La llama del escándalo se consume con la misma rapidez con la que se enciende. En cambio, una obra nacida de la autenticidad y el cuidado, aunque ignore la coreografía del morbo, puede seguir resonando en el tiempo. Quizás no sea trending topic, pero puede ser parte de algo más valioso. En este vídeo estamos hablando del rage bait. ¿Pero qué es? Significa literalmente cebo de ira o anzuelo de rabia. Estamos refiriéndonos a un contenido que se ha hecho deliberadamente
para provocar indignación, enfado o polémica, con el objetivo de captar la atención y generar interacciones masivas. ¿Cómo funciona? Su lógica se apoya en 3 elementos. 1. La provocación calculada. Se lanza una imagen, una frase o una acción que sabe que chocará con las creencias, valores o sensibilidad de un grupo. 2. Reacción emocional intensa. La gente, enfadada o indignada, comparte y discute el contenido. 3. Retroalimentación algorítmica. Las plataformas detectan esa avalancha de interacciones y muestran el contenido a más gente, multiplicando su alcance. El creador obtiene visibilidad, aunque sea negativa, y en la economía digital visibilidad es igual a poder, y a menudo dinero. Declaraciones públicas insultantes hacia un colectivo, hechas justo antes del lanzamiento de un producto. Escenografías con símbolos controvertidos, satánicos, políticos, sexuales, en eventos masivos. Vídeos en redes donde se hace algo absurdo o falso para que la gente corrija o se burle en los comentarios. Al principio se usaba de forma interna entre creadores y comunidades para señalar publicaciones que buscaban enfadar al público. Con el tiempo pasó a describir un fenómeno general en la comunicación digital, desde titulares periodísticos exagerados hasta estrategias de marketing de grandes marcas y artistas. El problema del rage bait es que funciona precisamente porque se disfraza de contenido legítimo. Sin embargo, suele tener patrones repetidos que ayudan a identificarlo. Fijaos en titulares o en frases que estén diseñadas para molestar. Uso de palabras extremas o absolutas como siempre, nunca, todos, ninguno. Generalizaciones de grupos, las mujeres son, los españoles son, con un tono provocador. Contraste chocante entre el mensaje y la forma. Mensajes sobre tragedias o injusticias acompañados de imágenes sensuales, frívolas o irrelevantes. Situaciones serias presentadas con tono irónico o irrespetuoso. Evidente incoherencia o falsedad. Declaraciones que contradicen datos básicos o el sentido común para que la gente se sienta obligada a corregir en los comentarios. Publicación en momentos estratégicos, justo antes del lanzamiento de un producto, disco, videoclip o campaña publicitaria, coincidiendo con eventos mediáticos que garanticen visibilidad, galas, festivales, días internacionales. Comentarios y reacciones polarizadas. Si el 90% de las interacciones son insultos o discusiones acaloradas, probablemente ese era el objetivo. Consumir este tipo de contenido constantemente genera un desgaste emocional real. Entre los efectos más comunes están la activación constante del sistema de alerta. El cerebro interpreta la indignación como una señal de amenaza. Esto eleva niveles de cortisol, hormona del estrés, y mantiene al cuerpo en estado de tensión. Al exponerte de forma repetida a estímulos negativos, tu mente empieza a sobreestimar la cantidad de cosas malas que hay en el mundo, generando una visión más pesimista de la realidad. Igual que otras emociones intensas, el enfado libera adrenalina y dopamina. Esto puede crear un hábito, buscar más contenidos que enciendan esa sensación. Estar constantemente en modo defensa-ataque reduce la capacidad de escuchar y comprender otras perspectivas. El cerebro necesita energía para procesar conflictos. Si todos los días inviertes atención en polémicas ajenas, terminas agotado, irritable y con menos motivación para tus propios proyectos. Ese desgaste lleva a lo que se conoce como burnout digital, una saturación mental causada por el consumo excesivo de información, especialmente la de carga negativa o polémica. Cuando notas que todo lo que ves te irrita o te entristece, sientes ansiedad al abrir la aplicación en cuestión, o percibes que todo está mal y pierdes energía para tu vida real, entonces surgen 2 opciones. 1. Reducir drásticamente la exposición, bloquear, silenciar, filtrar. O 2. Hacer una pausa total para resetear la mente. Las pausas funcionan porque el cerebro necesita un periodo libre de sobreestimulación para recuperar su equilibrio químico y su capacidad de concentración. ¿Cómo escapamos entonces del rage bait sin desconectarnos del mundo? En un entorno donde las redes premian el escándalo y la indignación, proteger tu atención es un acto de autocuidado. No se trata de vivir en una burbuja, ni de ignorar los problemas reales.
sino de evitar que tu energía se drene en polémicas diseñadas para manipularte. Reconoce la trampa antes de morder el anzuelo. La pregunta inicial sería: ¿esto me está informando o me está provocando? Observa si el contenido busca una reacción emocional antes que aportar un hecho verificable. Si el mensaje te genera ira inmediata y no aporta contexto o soluciones, es probable que sea rage bait. Filtra el ruido en tu entorno digital. Silencia o deja de seguir a cuentas que constantemente publican contenido polarizante. Usa las herramientas de las plataformas para ocultar palabras clave, por ejemplo, nombres de famosos que no quieres ver, términos polémicos recurrentes. Prioriza listas o feeds personalizados, con fuentes fiables y constructivas. Aplica la regla del 3x1. Por cada contenido negativo o crítico, busca 3 que sean positivos, inspiradores o educativos. Dedica tiempo a descubrir creadores y medios que destaquen historias de soluciones, no solo problemas. Evita comentar o compartir contenido que no quieres amplificar, aunque sea para criticarlo. Recuerda, cada interacción, like, comentario, retweet, es una señal para el algoritmo de que el tema funciona y debe mostrarse a más gente. Establece horarios para revisar redes en lugar de hacerlo de forma compulsiva. Practica pausas de desconexión total, aunque sea un par de horas al día, para que tu cerebro recupere su estado basal. Reserva espacios de conversación fuera de lo digital, donde los temas no estén dictados por el trending topic del momento. Recuerda que detrás de cada publicación hay un individuo o un equipo que puede estar buscando deliberadamente tu reacción. Antes de responder, respira y decide si vale la pena entrar en esta batalla o si estás siendo arrastrado a un conflicto que no es tuyo. Combina el seguimiento de actualidad con lecturas, ensayos, libros, reportajes profundos que den contexto y no solo impacto emocional. Recupera fuentes fuera de las redes, prensa escrita, podcast, documentales bien investigados. En conclusión, el rage bait existe porque funciona, y funciona porque la atención es un recurso limitado que otros quieren explotar. Detectarlo y neutralizarlo no es retirarse del mundo, sino decidir conscientemente en qué batallas emocionales inviertes tu energía. En un mercado donde todo compite por tu mirada, elegir dónde pones tu foco es un acto de libertad. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón. Pensar, sentir, sonar sin perdón. Cada lunes o martes una nueva reflexión. La música y el mundo desde 33 televisión. En el programa de hoy tenemos una invitada especial, Luz de Estrella, nuestra guía cósmica de confianza que se estrena en el programa con una lectura rápida de tarot. Ella dice que el universo siempre tiene algo que contarnos, así que respira, elige tu carta y escucha tu mensaje. Si has elegido la carta número 1, atrévete, es el momento de dar ese paso que te da mariposas en el estómago. Si algo te hace sentirte vivo, el universo te está diciendo que ese es tu camino. Si has elegido la opción número 2, aquí el mensaje es calma. Es una carta que te invita a pararte un segundo y a escucharte de verdad. Las respuestas no están ahí fuera, están esperando dentro de ti. Si has elegido la carta número 3, el mensaje es que recuerdes que no tienes que hacer todo solo. Este es un momento para abrirte al trabajo en equipo, aceptar señales y confiar en que todo encaja. El universo te está diciendo que lo estás haciendo genial. Sigue así.